Bien, vamos a continuar entonces con nuestra segunda presentación. Bueno, sin antes mencionar que, ya saben, pueden hacer sus preguntas por el chat que tenemos en Zoom para nuestro ponente, para al final justamente mencionarle las preguntas. Bien, perfecto, continuamos. Entonces, la segunda ponencia estará a cargo de Pedro Pascual Soto Canales, quien nos va a hablar del tema sobre la universidad, las humanidades y los jóvenes. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, adelante. Muchas gracias, buenos días con todos ustedes y agradezco a la Municipalidad Metropolitana de Lima por este espacio, a varios académicos, estudiantes, profesores, público en general que desea ampliar un poco significativamente sobre las humanidades desde cualquier punto de vista de todas las ramas de las letras. Entonces, me gustaría compartir pantalla, si me permiten, me dice si se llega a ver. Sí, sí, se llega a ver. Ok, entonces el trabajo que yo voy a presentar es en sí reflexiones a partir de mi experiencia, de lo que he podido ver, de estado observando inclusive alumnos, la gran mayoría somos docentes, docentes tanto de grado, posgrado, colegio, instituciones educativas. Entonces estamos en esta interacción con jóvenes, con niños inclusive, y vemos muchas cosas que nos deja pensando como docentes, como formadores. Especialmente a mí me encajó muy interesante el tema del Congreso porque justo estamos en un tiempo de evaluación de universidades, en un tiempo en que vemos que las humanidades parece que no aportan o parece que no son tan llamativas para los jóvenes, ¿no? Entonces, mi reflexión va más a poder dar a entender a los que nos acompañan hoy día sobre cuál será el propósito de las humanidades en la vida universitaria. Entonces, pongo dos ideas iniciales. Estas ideas iniciales son, en los jóvenes hay una falta de interés. Una falta de interés desde dos puntos de vista, en los estudios generales, como en los programas de estudios humanísticos que se dan en la universidad, ¿no? Cuando definimos estudios generales, estamos hablando de los primeros, entre comillas, primeros cursos, asignaturas que se dan en un programa de estudios, como totalmente el programa de estudios humanísticos puede ser la educación, la psicología, la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, el estudiante universitario pone más énfasis en los estudios de especialidad o de ciencias. Bueno, todos somos libres, los jóvenes especialmente llamados por una vocación van a algún tipo de estudios, sean humanísticos o científicos, y yo observaba en el último informe que daba la SUNEDU del año pasado, 2019, que de un 100% de los jóvenes universitarios, un 20% eran los que integraban los programas de estudios humanísticos. Entonces, un 80%, que es el más fuerte, va a los cursos de ciencias. Entonces, la preocupación de uno y de todos los que enseñamos es la misión o la tarea de la universidad. En este caso, considero que la tarea importante es la formación del ser estudiante. Esto significa humanizarlo, hacerlo más susceptible a su entorno, a su realidad, a su sociedad, con las personas quien se rodean, ¿no? Hacerlo un hombre pensante y libre, ¿no? De lo contrario, la formación sería parcial, siendo el resultado, como estoy leyendo, un profesional adquisitivo. Es decir, y pongo ahí en negrita y resalto el tener. Creo que son dos palabras que mucho se mueven en el mundo de la filosofía, que es el ser y el tener. Vivimos en un mundo un mundo competitivo, en donde tenemos que ver esto del ser y tener. ¿Cuál es primero? ¿Tener y ser o ser y tener, ¿no? En este caso, me llama la atención y por eso yo hacía mi reflexión en base a dos ideas. La tercera es un poco como una respuesta que podemos dar a esta situación, permíteme la redundancia. En primer lugar, ¿cuál es el concepto, la concepción que tiene el joven de lo que es humanidades? ¿Qué son las humanidades para un joven? Un joven que está en transición del nivel educación básica regular y pasa a la universidad.
¿Tiene un concepto de lo que son humanidades o solamente se queda en la nube de pensar que son solamente y simplemente letras? Y unido a esto, podrán concebir ellos, o concebimos nosotros, muchos de nosotros docentes, concebimos que las humanidades no solamente es el aporte occidental, sino el aporte propio de nuestra cultura, en este caso la cultura peruana, ¿no? Junto a esto, digamos así que decíamos anteriormente, este desinterés por las humanidades, también tiene mucho que ver la influencia del entorno del joven, la familia, ¿no? Los amigos, inclusive la propia universidad, cómo influye en el joven para poder desarrollar una vocación a las humanidades o valorar al menos los estudios generales, ¿no? O de letras. A esto yo propongo algo que no es novedoso, pero me gustaría no tanto reinventar, sino renovar o revalorar, que es digamos así, el interés y la seriedad de ver los currículos en las facultades y el trabajo interdisciplinario que se puede desarrollar entre ciencias, entre áreas de conocimiento. Entonces, las humanidades, una herencia occidental y la herencia propia. Así lo defino, perdón, permítanme, lo defino de esta manera porque leyendo bueno, en estos últimos tiempos tenía una lectura por motivo de estudio, la lectura de un filósofo español, Leonardo Polo, quien enfatizaba, bueno, ya han pasado muchos años desde esta pronunciación, él enfatizaba que los estudios o digamos así, la ciencia occidental nace en el siglo V a.C. con los griegos, el mundo clásico, ¿no? Y que se fue desarrollando y llegó hasta la Edad Media en las universidades. Y de ahí viene toda esta herencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, parto de este punto de vista de Leonardo Polo, porque la pregunta que vuelvo a la anterior diapositiva es, ¿las humanidades son un aporte exclusivo de Occidente? Yo creo que es importante a los jóvenes universitarios de ahora abrirles más esta ventana de conocimiento. Es decir, sí, todos estamos de acuerdo que el aporte de Occidente, el aporte del mundo que decimos greco-latino, es fundamental. Nosotros hablamos mucho términos, palabras, para poner por ejemplos, que nacen del greco-latino. Nuestra forma de pensar es una forma de pensar occidental, ¿no? Pero también me parece interesante, pues, tener en cuenta que para esto cito a un personaje muy interesante, un lingüista mexicano, Agustín Rivero, que dice, es evidente que cada una de las lenguas tiene su propia herencia de autores, considerados como clásicos, que han producido miles de textos para el estudio y la transmisión de cada cultura en particular. Entonces, yo considero que al alumno, siguiendo a este lingüista, hay que darle a entender que también junto al aporte occidental está el aporte cultural de nuestra sociedad, ¿no? Clásicos, los clásicos, ¿acaso no tenemos clásicos en literatura? ¿No tenemos acaso clásicos en historia? Tenemos. Entonces, una apertura para que el alumno o el joven universitario se enamore nuevamente de las humanidades como letras es poder estudiar estos clásicos, sean especialmente occidentales como también propios. Yo pongo ahí, por ejemplo, dos obras, Los Miserables y la obra Ollantay, ¿no? Ambas obras me parecen significativas, ¿no? No son clásicos greco-latinos, pero Los Miserables está ya digamos, después de lo que es la fomentación de las humanidades en el mundo europeo, ¿cómo se llama? Víctor Hugo, ¿no? Y creo que la palabra importante o interesante que nosotros debemos utilizar, tanto profesores como alumnos, es ¿qué puedes hablar, digamos así, directamente a la obra o al autor? ¿Qué puedes aportar a mi formación, no inicialmente profesional, sino qué puedes aportar a mi formación personal y profesional? Porque nosotros, cuando hablamos de humanidades en el colegio, en la universidad, nos quedamos solamente en el memorístico y nos olvidamos que es buscar la esencia de la obra, ¿no? Entonces, a este punto yo diría, por ejemplo, la obra de Ollantay, y con el acompañamiento del docente, el alumno puede la obra misma, como he puesto ahí,
¿Qué puede aportar a mi formación personal y profesional? Solo de esta manera podrá interiorizar en este caso la organización política y social de sus antepasados, los accesos y limitaciones que tenían las clases sociales y los diferentes valores y antivalores que se daban en esta sociedad, ¿no? Es decir, no solamente quedarse con la memoria del dato, sino sacar el aporte para mi formación como persona. Estoy poniendo el ejemplo de la literatura. Puede ser en la historia. Ahora bien, este es un punto que quería tratar. Como digo, son reflexiones que quiero dejar al aire para que cada uno podamos tomarlo en cuenta o algunas cosas significativas. Decía al inicio que este desinterés por las humanidades o falta de interés tiene que ver mucho con los entornos. Estoy muy de acuerdo con Ana Lida, esta referencia a la familia. La familia es muy importante. Ella lo ha visto desde un ángulo. Yo solamente quiero dar algunas ideas. La familia influye determinantemente en la decisión del joven cuando va a la universidad. Y mucho aporta a que vaya a las ciencias. ¿Por qué? Porque la preocupación de los progenitores descansa en invertir tiempo y dinero, todo lo que ellos puedan, los padres invierten esto para dar a los hijos una profesión, ¿no? Y esto lamentablemente lleva un riesgo que se da muy fuerte, no solo en la sociedad peruana, sino en muchas sociedades latinoamericanas y a nivel mundial, que es que la familia deja de ser el primer espacio educativo que tiene el hombre en busca de su dignidad y de su realización. Esto es muy importante. Muchos de nosotros, padres de familia, dejamos la misión educativa solamente a las instituciones educativas privadas, particulares, estatales, y simplemente consideramos que lo bueno que hacemos es invertir para que ellos algún día sean profesionales, ¿no? Y aquí me remito a lo que advierte Juan Pablo II en 1980, cuando se pronuncia en la UNESCO. Se debe exigir una sana primacía de la familia en el conjunto de la acción educativa del hombre, para una verdadera humanidad, pues el futuro del hombre y el mundo está amenazado, radicalmente amenazado, a pesar de las intenciones ciertamente nobles de los hombres del saber. Muchas veces la familia pierde este sentido, esta orientación de formación humanística que nace con los propios padres, ¿no? Junto a ello, las instituciones educativas, ¿no? También Ana Lida había hecho referencia a de cierta manera, los colegios preuniversitarios. Los colegios preuniversitarios, pues, fueron un boom, si mal no recordamos, aproximadamente hace una década atrás, década y media.